Que le entregas al Señor llegara a su corazón. Y yo creo que todos tenemos aquí bastantes testimonio de la bendita obra de nuestro Dios para poderla transformar en adoración. Amén, iglesia. Y bien, no solamente tú le has dicho algo al Señor, ahora Dios quiere decirte algo a ti. Y es a través de su bendita palabra, hermanos. Llevamos un mes y una semana con esta serie titulada Naturaleza, Carácter y Personalidad de Dios, ahí basados en 2 de Samuel capítulo 22. Y durante todo este capítulo el Señor nos ha hablado mucho sobre quién es Él. Y fue a razón de que David, iglesia, escribe este salmo, que es el Salmo 18, pero lo vemos impreso por primera vez en 2 de Samuel capítulo 22, y en este salmo habla de quién es Dios y la manera en la que Dios se ha presentado a su vida. Y nosotros hemos visto la riqueza de los atributos de Dios. Si tuviera 10 atributos Dios, 50 atributos el Señor, diríamos que es rico en ellos, pero ¿qué crees? Sus atributos son infinitos. Hay mucho de su personalidad, de su obra, de su naturaleza, y toda ella nos bendice, toda ella nos beneficia, ¿verdad? Nosotros quizá tengamos ciertas habilidades, cierto carácter que pueda ayudar a alguien, cierta personalidad que pueda ayudar a alguien, pero tu Dios es infinito, hermanos, y esa es una gran bendición. Así que vamos a hacer nuestra lectura panorámica. 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 28 al 31. Cuando lo tengas me dices amén. Qué rápidos. ¿Será porque está en la pantalla o cómo? Bien, vamos a leerlo. Dice, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Solo esta porción, iglesia. Vamos a poner nuestros ojos, no solo nuestros ojos, iglesia. Espero que pongas tu corazón en esta porción de la Escritura. Hay mucha riqueza, hay mucha bendición en ella. Y vamos a comenzar versículo por versículo, sin perder el tiempo. Ahí en el versículo 28 dice, porque tú salvas al pueblo afligido, mas tus ojos están sobre los altivos para abatirlos. Y sí, aquí podríamos hablar de muchas cosas, iglesia, de este versículo que te presenta, tú salvas, pero también tus ojos están sobre los abatidos. Y hay mucho que hablar de ello, pero nos vamos a enfocar solamente en esta cualidad de Dios, esta obra única en el Señor, que es salvar. Dios salva. Y quizá es una de las obras más entendidas del pueblo creyente. Quizá es una de las obras que más énfasis hacemos durante nuestra alabanza, durante nuestras oraciones, durante la palabra de Dios. Y estamos en lo correcto. ¿Y sabes por qué, iglesia? Porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el plan de Dios es la salvación. Fíjate, su palabra ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvados. amén, en ninguno otro hay salvación. La salvación es el objetivo de Dios, siempre ha sido el objetivo de Dios. Él vino a esta tierra, iglesia, a desempeñar 33 años visibles, físicos de su ministerio para la salvación. Su objetivo nunca fue levantar la iglesia correcta, la religión correcta. Su objetivo tampoco fue mostrarte su poder y darte milagros. Quiero recordarte que Jesús ya hacía milagros antes de su venida. ¿Ya hacía milagros o no, iglesia? Ya hacía y hizo muchos, gloriosos, poderosos, maravillosos. Así que los milagros no son el objetivo de la cruz. Tampoco es la provisión. Tampoco es el que tengas dinero. Porque antes de la cruz ya Dios enriquecía. Había muchos ricos en la Biblia antes de Jesucristo en la tierra. A ver, menciónenme algunos, hermanos, por favor. Abraham, Jacob, Salomón, Job, puro vato rico ahí, puro ricachón. Entonces tampoco es el objetivo porque Dios puede proveerte de manera sobrenatural. Ya lo hacía, así que la cruz tampoco vino para darnos provisión, tampoco iglesia para sanar. Porque antes de Cristo también ya había grandes sanidades.
Una de ellas Abraham, Job. Job, cuando Dios le permite el ataque sobre su vida, tiene una lepra impresionante, un cáncer de huesos según los estudiosos. Impresionante, hermanos. Vivió una enfermedad horrible y Dios lo sanó. Dios lo sanó y pudo tener hijos, otras hijas muy hermosas. Entonces, algo que nos tiene que quedar claro a nosotros como creyentes es que ¿a qué no vino el Señor para salvación? Él vino para salvar nuestras almas, no nuestros cuerpos. Él vino, escucha, para garantizar tu vida al lado suyo, no para garantizar tu vida en esta tierra. Porque si fuera la garantía en esta tierra, iglesia, pues muchos necesitaríamos mejores cuerpos, cuerpos menos vulnerables, cuerpos resistentes, cuerpos que no se enferman, cuerpos fuertes. Pero Dios no vino a salvar tu cuerpo, vino a salvar tu alma. Amén. A eso vino. ¿Dios puede salvar tu matrimonio? Sí. ¿Dios puede salvar tus finanzas que están a la quiebra? Sí, pero no es objetivo. Dios puede salvar tu cuerpo del hoyo, pero no es objetivo. Su objetivo es la salvación de tu alma. Amén. Ojalá y nos quede claro. Escuchen, a lo largo de este punto vamos a afianzarnos sobre esta roca poderosa y saber que sí es salvación. Dice la palabra de Dios también, dice, en ninguno otro hay salvación. Aquí nos presenta una verdad absoluta. Nosotros, el pueblo cristiano, creemos en el absolutismo bíblico. ¿Qué es el absolutismo, hermano? Nosotros no somos relativos. Nosotros somos absolutos, porque una verdad que no es absoluta no es verdad. Y mucha gente allá afuera grita, no, para ti no es, nada es absoluto, nada es absoluto, porque para mí es una cosa, para ti es otra. Pero eso se llama relativismo, ¿cierto o no, iglesia? Y esa es una filosofía. Nosotros creemos en lo absoluto de la Biblia. Y si en este versículo dice, en ninguno hay otra salvación, ¿qué significa, iglesia? Pues en ninguno hay salvación, ¿verdad? Es bien rápido de entender. Es absoluta, es una verdad total, no relativa. El mundo grita relativismo. Lo que para nosotros es amor, para ellos no es lo mismo. Para ellos amor es amor. Y es una verdad, amor es amor. Pero ¿qué significa amor es amor allá afuera, hermanos? Que con quien se mueva, ¿verdad? Lo que le pegues está bien. Si se mueve, ándale, tú dale, porque finalmente amor es amor. Pero iglesia, eso es relativismo. Nosotros creemos en lo absoluto de la Biblia. Amén. Y ahí dice claramente, no hay otro para salvar, no hay otro, iglesia. Mientras que la gente sí cree que puede haber otros medios de salvación, nuestro medio único es Cristo Jesús. Fíjate lo que también dice la palabra de Dios. Ahí dice, ellos dijeron, cree en Hechos 16:31, un versículo que seguramente te sabes de memoria. Quizá la cita no te la sepas, pero este versículo te aseguro que sí. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así que este versículo nos provee el medio de la salvación, el vehículo. Y el único es la fe. ¿La fe en quién, iglesia? En Cristo Jesús. Es la fe la única manera de alcanzar la salvación. Quiero dejarte en claro algo. Cristo ejecutó la obra redentora en la cruz. Solo a través de Cristo puedes ser salvo. Pero ese vehículo que te conduce a Cristo se llama fe. Sin fe no puedes. ¿Ok, iglesia? Sin fe en Cristo. Todos tenemos fe, pero hay una fe humana, que es la capacidad de confiar y de creer en lo que sea. En lo que sea, iglesia. En un palo hecho hombre, en una roca tallada. Esa es fe. Hay muchos que tienen un montón de fe. Pero la fe que produce Cristo Jesús es un fruto del Espíritu Santo. ¿Entiendes esto, iglesia? Todos tienen fe, allá afuera tienen fe. Todo mundo tiene fe. Pero la fe que proviene de Dios, la fe que viene del Espíritu Santo es una obra única. Amén. Hoy estamos sentando muchas bases que quizá ya teníamos, ¿no, iglesia? Es un tema relativamente fácil, pero la Biblia no busca ser novedosa. La Biblia busca ser la verdad. Entonces, si aquí buscáramos algo, un rebusco para mantenerte entretenido y darte una nueva, pues iglesia, a veces lo más que necesitamos son las grandes bases de la fe. Amén. Y aquí te dice que la fe es el vehículo. Pero ¿qué es la fe, hermanos? Lo bueno que la Biblia lo define perfecto ahí en Hebreos 11:1. ¿Qué dice la Biblia en la fe?
sobre la fe? Ay Dios, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una definición perfecta, certeza y convicción. Certeza y convicción, eso es fe. Esa es la fe de la Biblia. Pero en todo el capítulo 11, iglesia, si alguien me ayuda a leerlo, en todo el capítulo 11 dedicado a la fe, te dice por la fe Abraham, por la fe Noé, por la fe, por la fe. Así que la fe siempre, siempre nos lleva a la obra. La fe no es pasiva. La fe nunca será pasiva. La fe no es un pujido espiritual. No es como, sí, creo, creo. No, mira, cuando tú pujas te sale de todo menos fe. Hermanos, la fe es la obra de Dios en nuestras vidas. Es capacidad de confiar, de depositarnos en sus manos, iglesia. Y eso es visible. La fe no es pasiva y la fe es visible. ¿Visible a través de qué? De nuestras obras. De las obras, iglesia. El hecho de que tú estés aquí es un ejercicio de tu fe. Amén. Esa es la verdad. Mucha gente dice, no, es que ustedes creen en lo que no se puede creer. Pero si te das cuenta, el hombre cree y su fe es todavía más sorprendente. ¿Por qué? Porque hay gente que cree que el hombre viajó a la luna y está escrito en libros, está estipulado en la historia y en la ciencia, pero nadie ha visto a un hombre en la luna. Levante su mano quien físicamente con sus ojos vio a un hombre en la luna. Nadie, pero lo creemos. Lo creemos, iglesia. Creemos muchas cosas, pero sin haberlo visto. Y aquí, iglesia, Dios se hace visible a través de muchos de sus actos y muchas veces ni le creemos. Amén. ¿Cierto o no? Eso sí pasa. Entonces, iglesia, me encantaría que tú te dieras la oportunidad de leer Hebreos y que veas cómo la fe nunca los llevó a la pasividad. Nunca, tú solo crees, no, la fe siempre te lleva, la fe siempre te lleva a obrar. Ahí tienes a Abraham, por la fe dejó su familia. Ahí tienes a Noé, Noé por la fe construyó el arca. Por la fe se hace. No por la fe, iglesia, se queda uno mirando. Ya lo hemos dicho muchas veces en esta congregación. Los evangelios son los hechos de Jesús, visto a través de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los evangelios son los hechos de Jesús. Y el libro de Hechos son los hechos de los apóstoles. En muchas ocasiones hemos mencionado que cada libro de los evangelios termina en un amén, pero el libro de los hechos de los apóstoles no termina en un amén. ¿Por qué? Porque siguen, continúan, no se han acabado. Iglesia, nosotros podemos seguir experimentando los hechos de en fe. Por la fe hubo victoria en mi matrimonio. Por la fe en Cristo Jesús hubo victoria en mis finanzas. Por la fe hubo victoria en mi carnota. Por la fe, por la fe. Pero a veces, iglesia, creemos que la fe es pasiva y no lo es así. Mira qué más nos dice la palabra de Dios sobre la salvación. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Bueno, caray, entonces nos acaban de explicar que no es por obras, sino por fe. Pero la fe se muestra en obras y aquí dice, no por obras. Ahora, ¿qué significa esto, iglesia? Nos tiene que quedar también muy claro que las obras no son por, sino para. Al revés, perdónanos. Las obras no son para, sino por. No son para ser salvo, sino porque soy salvo. La fe no me mueve a decir, esto es para que sea yo salvo. Es porque yo ya soy salvo. Muchos actos deben de ser el impulso de la fe en mi vida, no para obtener algo. Por ejemplo, ¿por qué viniste a la iglesia? ¿Por qué viniste hoy a la congregación? ¿Por qué viniste este domingo aquí? ¿Para ser salvo? ¿Para sentirte mejor? Porque soy amado. Sería un buen impulso que tú te sientes en este lugar no para. ¿Cierto o no, iglesia? Tu alabanza. Yo no le canto al Señor para sacarle algo, sino porque ya me dio mucho. Porque ya me dio mucho y eso nos impulsaría mejor y sería más honesto, más genuino y más santo
nuestra adoración si la alineamos a esta verdad. No lo hago para. Yo no le sirvo a Dios para. Le sirvo por. Yo no canto para. Le canto por. Yo no leo la Biblia para. La leo por. Amén, iglesia. Hoy los veo muy calladitos, hermanos. Hoy sí están como demasiado bautistas, ¿eh? No. Bien, mira lo que dice su palabra. En Tito 2, 11 al 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ay, una disculpa, me faltó desarrollar más el punto pasado. Dice, no por obras, no por nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. Hay tres cosas aquí. Uno, no por obras. Dos, por el propósito, el plan de Dios. La salvación siempre ha sido un plan de Dios. La salvación, iglesia, es un plan ya ejecutado. Al contrario de otras cosas que el Señor ha prometido, la salvación es un plan que ya ha sido ejecutado. ¿Cuándo comenzó ese plan, iglesia? En el momento de la caída del hombre. Ahí comenzó un plan de salvación. Todavía no se perdían, pero Dios ya sabía que seguía después de una desobediencia. Fíjate qué interesante. Si tú lo notas ahí en el Génesis, lo único que hizo Adán y Eva, ¿qué fue, iglesia? Comer un fruto que les pidieron que no. Es una desobediencia. Imagínate que tu hijo le dices, no te comas ese pedazo de pastel que está en el refrigerador. No lo hagas, hijo. Pero tu hijo lo come. ¿Tú creerías que por comer ese pastel, iglesia, por desobedecerte y comerte esa rebanada de pastel, tu hijo va a ser un narcotraficante, un violador de niños, un hombre malo, una mujer mala? ¿Tú lo creerías así, iglesia? Ya no. Entonces Dios es muy intenso. ¿Cómo es posible que por una manzana, por una desobediencia, se necesita salvación? Es que, iglesia, el principio del pecado es la desobediencia. Todo comienza por no obedecer. Y después, tú nada más date cuenta, en la lectura de Génesis tan solo, comienza por una desobediencia a comer un fruto. Siguiente capítulo, un asesinato de un hermano con otro hermano. Siguiente capítulo, el polígamo de Elcana. Digo, de la descendencia de Caín. Lamec, gracias. Y así lo va después la Torre de Babel, después, ya muy mal. Y en Génesis 6 ya la nación, la creación toda estaba podrida. Ya estaba mal, iglesia. Luego Génesis, ves una nación completa violadora de hombres, ahí en Nínive. ¿Te das cuenta, iglesia? Por una cosita empezó chiquita. No, se comió lo que le dijo que no. Pero a la siguiente página está una nación queriendo violar ángeles. Está cañón, ¿no te crees? Pues yo creo que sí. Por eso Dios dijo, necesitan ser salvados. Porque así como van, van a la muerte segura. Necesitan rescate. Y comienza el plan del rescate para tu vida y la mía, iglesia. ¿Y en quién comenzó? En el Padre. El Padre dijo, si esto requiere un rescate, necesita ser el máximo rescate. Voy a dar lo más valioso del cielo, lo más amado por mi corazón, a mi hijo. Así que quien sufrió más fue el Padre, iglesia, en todo caso. Dar a tu hijo, a quien amas tanto, por la vida de alguien que no lo merece, eso es sacrificio. Eso es sacrificio. No quiero por nada del mundo desmeritar el gran amor y afecto que Cristo Jesús nos muestra en la cruz, por supuesto, pero quiero decirte algo importante. El pecado entró por la desobediencia del hombre, pero por la obediencia de Cristo entró la salvación. Así que escucha esto. Jesucristo no murió para tu satisfacción, murió para obediencia de su Padre. Y esto agradó al Padre, y este agrado concluyó en tu y mi salvación. Desobediencia, la obediencia del Hijo. Amén, iglesia. Esa es la salvación a la que tú y yo participamos, amada iglesia. Ahora sí, el siguiente versículo nos presenta el énfasis de la gracia, ¿verdad? Porque en este versículo de 2 de Timoteo dice, no por obras, sino por el propósito de Dios y la gracia que nos fue dada con Cristo Jesús. Y aquí nos presenta esta palabra, gracia. Y todos tenemos como un concepto muy predeterminado sobre la gracia. ¿Qué es la gracia, hermanos?
El regalo inmerecido. Es una gran, hermosa y correcta definición. Pero mira lo que te dice la Biblia respecto a la gracia. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Gracia. La gracia es más, mucho más que esa definición tan correcta que tenemos. La gracia, iglesia, dice la palabra de Dios, nos es dada por Cristo para la renuncia de nuestra vieja manera de vivir. Pero escucha bien, gracia, según el Wikipedia, dice que gracia es la cualidad o conjunto de cualidades que hace agradables al que lo posee. A veces pensamos que la gracia es solamente la de Dios, pero escuchen, hay una gracia. Tú puedes tener gracia en tu jefe porque ve algo en ti y le caes bien. Eres agradable. Entonces, por eso luego usamos, esa mujer tiene gracia. Ese hombre tiene gracia. Por eso con José dice que tuvo gracia con Potifar y gracia con el faraón. Hubo algo que tenía él que le hacía caer bien a la gente. Jesús crecía en gracia para con los hombres. Entonces, había algo en nuestro amado Señor Jesús que hacía que le cayera bien a muchos. Muchas veces nosotros no tenemos gracia, iglesia, con la gente. Ahora vamos a entender qué es gracia divina, que es la que nos coloca en la salvación, entendiendo mucho este concepto. Porque tú y yo nos hemos esforzado por caerle mal a Dios. Porque todo lo que hacemos, la manera en la que hablamos, las decisiones que tomamos, todo lo que hacemos en lo privado o en lo público, no son agradables al Señor. O tú puedes decir, no, yo hago muchas cosas que le caen bien a Dios. Levanta tu mano, iglesia. No, todos de alguna manera nos esforzamos, nos empeñamos en caerle mal. La gracia es que Él te dio cualidades, un conjunto de cualidades para hacerle agradable. ¿Cuáles son esas cualidades, iglesia? La justicia. Ya te hizo justo, el amor, eres amado por Cristo, eres perdonado. Hay muchas cosas de la obra de Cristo que te han cubierto, su sangre. Y ahora eres agradable. Eso es gracia. Porque no hay nada en mi iglesia, nada que le pueda caer bien a Dios. Nada. ¿Tú has buscado serle agradable a una persona a la que no le caes bien, iglesia? ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Qué tienes que hacer? Híjole, a veces haces cosas que no eres tú mismo para caerle bien a alguien. Al final, ¿le caes bien? No le caes bien. Una persona a la que no le caes bien, no le vas a caer bien, salvo que hagas lo que a él le agrada. Que hables como a él le agrada, que pienses como a él le agrada. Pues con Dios, iglesia, es algo diferente. La gracia que te dio a ti es la capacidad que te hace caerle bien. Estoy usando esas palabras para que lo entendamos mejor. Caerle bien, agradarle, no por ti, sino por lo que Cristo hizo por ti. Y ahora hallaste gracia, le caes bien a Dios, pero no por ti, por Cristo Jesús. Así que ya te entregó algo hermosísimo. Tú puedes ir con Dios y decir, le caigo bien, le caigo bien, le caigo bien, por lo que Cristo hizo en mí, le caigo bien. Y soy acepto y soy agradable y tengo acceso al Padre, no por lo que yo he hecho. Ahora, vámonos a la cláusula 2, porque la gracia suena muy romántica a la luz de esta enseñanza. Pero este versículo nos coloca la gracia de una manera correcta. Dice, porque la gracia de Dios, que se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces ya no se queda tan romántica, ya nos dice, la gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, a vivir piadosamente, justamente, santamente, sobriamente. La gracia no solamente es que le caigas bien a Dios, la gracia nos lleva a que esto se convierta en una realidad. ¿Sí lo entiendes conmigo así? Yo ya tengo gracia, le caigo bien a Dios y ya no puedo estacionarme y tener ese cinismo de decir, como yo ya le caigo bien a Dios porque tengo gracia de Dios, pues a darle vuelo a la hilacha. No, iglesia. ¿Por qué no? Porque esta gracia me enseña a vivir santa, piadosa, justamente.
Esa gracia no me hace sentir cómodo. Esa gracia me lleva a cambios verdaderos de vida. Amén, iglesia. Fíjate, los bautistas tenemos un talón de Aquiles, como todas las denominaciones. Pero los bautistas tenemos esa preciosa expresión de salvo hoy, salvo siempre. ¿Cierto o no, bautistas cristianos? Sí, es una verdad. Salvo hoy, salvo siempre, es una verdad. Pero a veces te hace sentir cómodo. Pues como ya soy salvo, y salvo hoy, salvo siempre, pues lo que haga está de más, porque soy salvo, salvo hoy, salvo siempre. Yo siento que también la gracia puede ser usada así. Yo hallé gracia, Dios me revistió de su gracia y ahora soy acepto delante de Él. Eso es una verdad. Pero no se te olvide que la gracia te hace vivir una vida piadosa, que te hace renunciar. ¿A qué, iglesia? A la impiedad, a los malos deseos de este mundo y a que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Amén, iglesia. ¿Estás aprendiendo? Bueno, vamos al punto número 2. Despabilate, pellízcate, haz algo, pero conecta con la Biblia, hermano. Conecta con ella. O sea, Dios te está diciendo verdades poderosas y a veces está así, las tomamos como, da igual, ¿no? Es como si te estuvieran leyendo un testamento y que diga, la tía rica te dejó su mansión y su carro. ¿A poco también le dirías? Ay, qué padre. No la haga, diría, ¿qué? ¿En serio? A ver, vuélvalo a leer, que te dejó la casota y el carro. No, ya la hice, tengo casota. Pero iglesia, lo que estás recibiendo es mejor que un testamento de la tía. Ay, vaya. Con dos me conformo. Bien. Pastor. Amén. Qué hermoso, hermano. Sí. Bástame tu gracia, decía Pablo. Sí, es cierto. Porque es suficiente. ¿Qué más necesitas si le caes bien a Dios? Que le caigas gordo al mundo, pero le caes bien a Dios. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a avanzar. Punto número 2. Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas. Segundo punto, primero dijimos salva. Segundo punto, ¿qué creen que es? Ilumina. Ilumina, iglesia. Dios ilumina. Y a lo mejor este concepto no lo entendamos mucho, pero la Biblia nos va a explicar, no te preocupes. La realidad, iglesia, es que solo Cristo puede traer luz a tu vida. Luz espiritual, entendemos así, ¿verdad? Luz espiritual. Fíjate nada más, dice la palabra del Señor. En Miqueas 7, 8 al 9. Antes de eso te quiero decir algo importante. La figura de la lámpara está presente en toda la Biblia. Hay muchos versículos sobre la lámpara tipificando a Jesucristo. Así que la lámpara es una figura que muestra una obra de Dios a favor y a beneficio de los creyentes, iglesia. Es una gran figura, una lámpara. A lo mejor no entiendas cuándo la tienes que usar, cómo la tienes que usar y qué significa, pero la Biblia nos va a decir esto. Miqueas 7, 8 al 9 dice: Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará a luz. Veré su justicia. Amén. Dice, aunque more en tinieblas. Nosotros moramos en tinieblas, hermanos. No cohabitamos, o espero que no cohabites con las tinieblas, pero la realidad es que vivimos entre tinieblas. Vivimos en un mundo oscuro, cada vez más penumbroso, cada vez, iglesia. Entonces lo que hace Dios con esta figura o con esta expresión, para que nos quede claro lo que Él hace, es iluminarnos en medio de las tinieblas que nosotros vivimos. Y lo podemos vivir en medio de una escuela, iglesia. Cuando tú vas a un colegio, todo es luz, ¿verdad? En un colegio. O en una universidad, todo es luz. O en tu trabajo, todo es luz. No, hay tinieblas. Pero Dios quiere que tú y yo podamos experimentar su iluminación. Escucha, iglesia, mira lo que nos explica la palabra de Dios ahí en el mismo libro de Miqueas. La palabra de Dios dice que Él nos sacó de tinieblas a su luz admirable. Y eso no es que te sacó del mundo. Tú vas a permanecer en el mundo. Pero en cuanto a tu condición de tinieblas, ya no. Porque antes vivías en tinieblas. ¿Qué significa vivir en tinieblas, iglesia? Vamos a definirlo. Pecado es tinieblas.
porque se hacen en la obra de las tinieblas. Dice, todo aquello que se hace en las tinieblas. No solamente se refiere a de noche, todo aquello. Tinieblas, cegados. ¿Va? Porque un ciego anda en tinieblas. ¿Un ciego puede caminar? Sí, puede caminar. Con muchos riesgos. ¿Un ciego puede comer? ¿Un ciego puede casarse? ¿Una ciega puede casarse? Sí, pero es necio. Es necio, es ciego. Bueno, sí, es necio, finalmente. Pues, escuchen, iglesia, la ceguera espiritual es cuando no tienes la capacidad de ver. Muchos se casan ciegos, están en tinieblas y ciegos se casan, no ven. Todo el mundo ve. No, hombre, de Brian es bien canijo, pero ella no lo ve porque está ciega. O ciega de amor o ciega de ignorancia, pero está ciega. Y lo dijo bien Juanita. Una de las razones de la que yo estoy ciego podríamos estar ciegos es por el evangelio, la falta de Biblia en mi vida. Eso me ciega. Me ciega a las grandes verdades libertadoras. Si yo no conozco la verdad, no puedo ser libre. Y hay muchas cosas que me maldicen mi vida. Entonces, iglesia, tu ceguera tiene varios orígenes. Tu ceguera es uno de los más, obviamente, grandes, es no lees la Biblia. No conoces la palabra de Dios y andas a tientas. Porque un ciego sí puede caminar, pero necesita su bastón o su perro lazarillo y andar a tientas. No ve. Cuando ves bien, sabes a dónde vas, de dónde vienes y qué vas a hacer. Cuando estás ciego, pues todo lo haces con mucho riesgo. Riesgo a golpearte, riesgo a salir lastimado, riesgo hasta de tu vida, iglesia, por estar ciego. Entonces, algo que hace Dios es traerte iluminación. Iluminación. Fíjate nada más, dice que vamos a Juan capítulo 8, versículo 17. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Iglesia, nosotros fuimos puestos en un mundo de tinieblas. No estaba así, pero se ha corrompido. Y ahora Satanás gobierna a plenitud a través de un sistema llamado mundo. Y está a total tiniebla, penumbra. Y lo que pasa con Dios es que Él no te saca del mundo. Él te ilumina en el mundo. ¿Lo entiendes conmigo así? Por eso el Señor decía, no te ruego que los saques del mundo, ¿no? Te ruego que los guardes del mundo. Y la mejor manera para que tú no corras peligro en el mundo es estar iluminado. Es no caer en las mentiras de este mundo. Es no andar a tientas. Es tener los ojos abiertos. Amén, iglesia. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, porque Él es la luz. Dice el versículo que estamos estudiando, Jehová es mi lámpara. Entonces, si yo ando sin Jesús, ando sin lámpara, pues ando ciego, ando a tientas, porque este mundo es de tinieblas. Entonces, yo necesito traer mi lámpara, pero lo correcto es, yo necesito seguir a Cristo. Seguirlo, porque aquí claramente dice, el que me sigue. No es que Él me siga a mí, ya lo hemos hecho énfasis últimamente. No es el que sigue Dios, sino el que sigue a Dios. Por donde Él vaya y donde Él ilumine, iglesia. Amén. No andará en tinieblas, sino que tendrá luz de vida. ¿Te acuerdas del salmo que te sabes del Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque Él está. Entonces, esto nos dice algo, iglesia. Dios no te va a llevar por lugares más iluminados. No te va a llevar por la luz. Así de, mira, ahí hay más luz, vamos allá. No. Él es la luz. Y no importa si tú andas en valle de sombra de muerte. No importa si estás en un mundo de tinieblas. Él ilumina para que tú no corras peligro. Amén, para cuidar tu vida. Vamos a Isaías 9:2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Ahora escucha bien, iglesia. Estamos profundizando en la palabra de Dios. Por favor, no te duermas. Si sientes así como que te arrullas, párate, no importa, vete allá atrás y camina. Lo importante es que de aquí salgas con Biblia. Amén. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en la tierra
de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y te habla al menos de dos situaciones aquí. Pueblo y los que moran en la tierra de tinieblas. Entonces fíjate nada más. Dios quiere iluminar la vida tanto de que el que ya es su pueblo, como de los que todavía moran en la tierra. Si notas esa diferencia que hace el Señor el pueblo que andaba en tinieblas vio la luz, y los que moraban en la tierra de sombra de muerte. Porque pudo haber dicho, bueno, todos, pero quiere hacer un énfasis claro. Aún quiere iluminar al pueblo de Dios. ¿Quién es pueblo de Dios, iglesia? Nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros somos pueblo, que no éramos pueblo, pero a través de Cristo somos pueblo. Ahora, iglesia, Dios te quiere iluminar a ti porque lo necesitas. ¿Cada cuándo necesitas la luz? Diario. Porque diario hay tinieblas. Diario hay noche en nuestro día a día. Diario hay noche. Y en cuanto empieza la oscuridad, no puedes manejar, no puedes hacer nada. Nada, porque hablamos de una verdadera oscuridad, no de una media luz. No, una oscuridad total. ¿Puedes guisar? Tal vez puedas, pero te puedes quemar. Puedes hacer muchas cosas, pero ¿sabes qué, iglesia? Puede correr peligro tu vida. Y aquí claramente dice pueblo y los moradores. Todos pueden ser iluminados por el Señor. Por eso es que cuando alguien viene aquí y es su primera vez de contacto total con la palabra de Dios, les habla. ¿Por qué? Porque Dios quiere iluminar tanto a creyentes como a incrédulos. Si yo te dijera, solamente quiere iluminar a pueblo, entonces, hermanos, ¿quiénes quedarían descartados? Los demás, y en algún momento tú eras pueblo, ¿en todo el tiempo fuiste pueblo, iglesia? Hubieras quedado descartado. Entonces Dios sí quiere traer a través de su luz, de este ejercicio de lámpara, salvación a todos. Vamos a avanzar. Daniel 2:22. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Amén. Él revela lo escondido. Hay cosas que no sabes, pero las revela el Señor siempre. Si supiéramos nosotros, iglesia, lo que de verdad está detrás de la política, si de verdad lo conociéramos, toda cloaca que estuviera ahí en la política y la supieras, ¿qué pasaría? ¿No cambiaría tu manera de pensar? Yo creo que sí. Si conocieras a plenitud de todo bando, todo lo que hay detrás del gobierno, te aseguro que cambiaría tu manera de actuar. Todo lo cambiarías. Es más, te la voy a poner un poco más fashion. Si tú conocieras todo lo que hay detrás del imperio de la música, ¿cambiaría tu manera de pensar y de actuar y incluso de elegir a tus artistas? Yo creo que sí. Pues sí, ya que, oye, no sabía que esto estaba pasando atrás de todo esto, empiezas a abrir tus ojos. Entonces imagínate, Dios, hermano, cuando Dios llega a tu vida, Dios te ilumina y dice que saca todo secreto a la luz. Todo secreto, hermano. Y eso nos ayuda a tomar buenas decisiones, a tomar decisiones correctas. Amén. Estamos avanzando. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Amén. Ese es el objetivo de Dios. Ser luz para no permanecer ahí. No quedarte en las tinieblas. Fíjate, el Señor dice que Él es la luz y que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es una decisión. Tú decides si quieres la luz en tu vida o quieres permanecer en tinieblas. Tú lo decides. Acuérdate que una de las plagas que Dios le permitió ejecutar en manos de Moisés fueron las tinieblas. ¿Te acuerdas de las tinieblas? Y él llegó con Faraón y le dijo, tú dime qué día se quitan. Tú dime, porque es una decisión. ¿Quieres vivir en tinieblas o que vuelva la luz? Y Dios, iglesia, mostró ahí una verdad importante para su pueblo. Tú decides cuándo quitas las tinieblas de tu vida. Tú decides. Dios no te va a forzar, Dios no te va a presionar, Dios no te va a jalonear. Si estás en tinieblas, no va a ir y va a decir, no, te vas a la luz porque yo quiero. No, Él va a respetar. ¿Quieres las tinieblas? Tienes el derecho a amar más las tinieblas que la luz. Es asunto tuyo. Es asunto tuyo. Tú decides qué amas más. La luz, ya entendemos qué es la luz. ¿Qué es la luz, iglesia? Cristo es la luz.
¿Y a través de dónde nos muestra esa bendita luz? Escucha, ahora sí, Proverbios 6:23 dice, Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruye. amén, la Biblia es la lámpara, iglesia. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Salmo 119, 130. La exposición a tu palabra alumbra, ilumina, revela, saca lo escondido a la luz. Amén, iglesia. Cuando pasa eso, tu vida es guardada. Punto número 3 y último. Versículos 30 al 31 dice, contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Hermoso versículo, pero el énfasis de esta porción de la escritura, ¿qué crees que sea, iglesia? Ya dijimos, Dios salva, Dios ilumina, Dios pelea. Porque ahí dice, desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Y de ese escudo, el énfasis es que Dios está contigo en los conflictos. Dios no te los evita, los vas a pasar, los vas a vivir, vas a estar en ellos varias ocasiones, pero Dios estará contigo. Hay una verdad aquí hermosísima, hermanos. Jamás Dios nos ha prometido una estancia en esta tierra sin conflicto. No nos dio un cuerpo con el que tenemos que batallar. Fíjate, las batallas más simples que a lo mejor no te has dado cuenta. Pero en primer lugar, tienes un cuerpo con el que batallas todos los días. Batallas, iglesia, porque tu cuerpo a veces no quiere despertar, ya ni lo mínimo, ¿verdad? A veces tu cuerpo no quiere dejar de comer, batallas con eso. Hay muchas batallas de tu cuerpo, dolores, cansancios, sueños, tantas cosas. Tu propio cuerpo da batalla. Algunos que tenemos enfermedades, pues más batalla. Pero otros no solamente batallan con el cuerpo. Dios te dio mente. ¿Puedes o batallas con la mente, iglesia? O es una de las más grandes. Porque en cuanto tu mentecita empieza a maquinar, ya están pensamientos para hacerte batallar. ¿Cierto? No, hay batallas mucho con tus pensamientos. Hay pensamientos de todas clases y sabores, iglesia. Desde pensamientos de suicidio, de engaño, pensamientos de toda clase. Y que luego te hacen vivir en miedos, inseguridades y temores. Hay batallas. Y te la dio Dios, una mente. ¿Qué otra cosa te dio para batallar el Señor? Tu corazón, ¿verdad? Tus emociones. ¿Quién te dio el temperamento que tienes, hermano? Dios te dio temperamento. No todos nacimos con el mismo temperamento, todos nacemos con diferentes temperamentos. Pero finalmente Dios te lo dio. ¿Quién hizo al que es muy extrovertido y alegre? Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios. Se lo dio Dios, se llaman sanguíneos. ¿Quién hizo al corajudo y que explota cada rato? Dios, así lo hizo Dios y se llaman coléricos. ¿Quién hizo al metódico, al que todo en su lugar y todo con un plan? Dios lo hizo, se llaman flemáticos. ¿Quién hizo a los calladitos y emocionales? Lo hizo Dios y se llaman melancólicos. Iban a decir tristeza, la de... No, hay que ver más Biblia y menos Walt Disney. Es melancolía, hermanos. Dios te dio ese temperamento. Pero ahora, iglesia, ¿quién batalla con su temperamento? Yo batallo con mi temperamento. Todos batallamos con nuestro temperamento. ¿Ya te diste cuenta, iglesia? Batallas con la mente, batallas con el temperamento, batallas con el cuerpo. Bueno, batallas con los hijos, batallas con el esposo, batallas, puras batallas. Sí, iglesia, pero dice su palabra bendita, yo pelearé contigo. Contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Así que sí, tienes muchas batallas, pero también tienes mucho Dios. Tienes mucho Dios, iglesia, para que esté contigo. Es un gran Dios que nunca ha perdido ninguna batalla. Es Jehová de los ejércitos, el victorioso. Entonces, ¿con quién quieres pelear? ¿Quieres seguir peleando con tus emociones o pelea al lado de Dios? Vas a ganar. Es una victoria segura. Va a ganar Dios sobre tus emociones, sobre tu temperamento, sobre tu mente, sobre tu cuerpo, sobre tu suegra. Es una gran batalla. Nadie gana a la suegra. Son difíciles.
Se vas a ganar, iglesia. Mira, quiero terminar este sermón con una lluvia de versículos que nos afirman la gran victoria que tenemos segura en Dios. Deuteronomio 3:22 dice, no los temáis. Ya hablamos de qué enemigos y no mencionamos todos. Porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. No les temáis. Ya mencionamos estos enemigos con los que venimos en paquete desde que nacimos, pero hay otros enemigos, iglesia, los enemigos espirituales. Tú te lo sabes. ¿Cuáles son tus enemigos espirituales? La carne, que no es lo mismo tu cuerpo, ¿eh? La carne es otra cosa, es el apetito. El mundo y el diablo. Ahora agárrate con el diablo, hermano. No, es un enemigo muy grande. Y no solamente el diablo es uno, tiene un ejército de demonios que envía a tu vida. De depresión, de tentación. Bueno, hay ni cantidad de enemigos. Entonces, iglesia, vives en un campo de batalla bien grande. Pero en Él somos más que vencedores. Y por su mano tenemos victoria. Y lo que te dice es, no temas, no tengas miedo. No tengas miedo porque yo hasta ahí, voy a estar ahí y voy a pelear. Ahora, el énfasis de todos los textos es por vosotros. Dice, pelearé por vosotros. Pero en todos los contextos de las citas que vamos a leer, todos, no ves al pueblo echado. No lo ves en la hamaca. No lo ves pasivo. Porque claro que estoy, bueno, si Dios va a pelear por mí, pues yo no hago nada. Yo aquí, calmadito, tranquilito. Sí, vamos a terminar como David. Que alguien más pelee por mí, que vaya el ejército, yo me quedo aquí viendo por mi balcón. Sí, o sea, puede pasar. Mira lo que dice Éxodo 14:14. Jehová pelea por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Otra vez, no dice sentados, tranquilos es una paz en tu corazón. ¿Lo entiendes así conmigo? No es necesariamente sentado. Tú quédate tranquilo. ¿Qué sería lo contrario a la palabra tranquilo? Inquieto, ansioso. Imagínate en la pelea una persona ansiosa. Pierde. Este nerviosismo lo hace cometer errores. Una persona dice, estoy confiado, estoy tranquilo. No es estar pasivo. Iglesia, por favor, entiende. Estar tranquilo no es estar inerte o pasivo. Estar tranquilo es tu condición. Estoy tranquilo. ¿Por qué estás tranquilo? Porque Dios está conmigo. Es como un niñito cuando va con su papá a la tienda y se le avienta un perro. Aunque ve difícil el escenario, pero va con su papá. Hay una tranquilidad que sabe que su papá lo va a defender. A menos que su papá tenga miedo de los perros y se eche a correr primero. Eso sí, también se debe considerar. Bien, vamos a los últimos dos versículos. Josué 23:10. Un varón de vosotros perseguirá 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por nosotros, como él os dijo. Y otra vez, te digo, todos los versículos dice por, pero antes dice, un varón de vosotros perseguirá 1000. No ves a alguien en la hamaca, ni lo ves sentado, lo ves persiguiendo 1000. 1000, iglesia. Y ya tuviste que tienes muchos enemigos, yo creo que más de 1000. Pero aquí te dice vas a perseguir, no te van a perseguir, tú los vas a perseguir. ¿Por qué? Porque tu Dios está contigo y pelea por ti. Entonces sí, iglesia, definitivamente hay muchos versículos en los que nos lleva a la pasividad. Si Dios por mí, ¿quién contra mí? Pero eso no te lleva a estar sentado, hermano. Eso no te lleva a estar pasivo e inerte, te lleva a la conciencia de que hay un Dios que está peleando y que quiere que tú tengas victoria. El último versículo, Nehemías 4:20 dice, en el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y ahí otra vez ves a una convocatoria de pelea, ¿verdad? Donde suena la trompeta, tú te juntas. Si dijera, bueno, si va a pelear con Dios, ¿para qué vienes? Mejor quédate en tu casa. Pero no, aquí dice, sí, tienes que venir. Tienes que reunirte. Aún las grandes victorias, donde hay ejemplos grandes como el de Gedeón, que reúne a 300 del ejército, iglesia, aún ahí ellos sí se van a la batalla, no pelean, porque Dios pelea por ellos y en una victoria sobrenatural gana, ¿cierto o no? Sí lo han leído. También ahí en darle la vuelta a los muros de Jericó. Hay muchos escenarios donde a veces ni siquiera peleaban, pero sí iban a la batalla, hermanos. Siempre iban a la batalla.
A veces Dios les enviaba ángeles y hacían que los mismos filisteos se mataran entre ellos y los otros no hacían nada. Pero no significa que no iban a la batalla. En muchos escenarios, en varias ocasiones sí, hubo muchas veces donde el ejército de Israel solo se reunió, pero no batalló. Pero en muchas otras tantas más sí. Con la de Moisés, iglesia, ¿se acuerdan cuando le tenían que levantar las manos? Ganaba el pueblo porque peleaba. David peleó muchas veces. Entonces, no hagas de un solo versículo una norma de vida porque te vas a confundir. No hagas de un versículo una norma de vida. Muchas veces en los sermones que Dios nos da aquí a la PIB, muchas veces hemos tenido que descartar versículos porque decimos, a ver, espérate, pero este versículo dice eso, pero a la luz de toda la Biblia no lo dice. Entonces tenemos no solamente que encontrar un versículo que justifique mi punto, uno que sí lo acomode, que sí le aplaude y que sí le sume. Tengo que exponer todo el sermón a la luz de toda la Biblia, para que no sea una verdad aislada, sino una verdad absoluta. Porque somos un pueblo que cree en la verdad absoluta. Si Dios dice, es hombre y mujer, es absoluto. No hay en medios. Es hombre y mujer. Si Dios dice que hay un infierno, es porque lo hay. Es absoluta nuestra Biblia. Es absoluta la voz de nuestro Dios y en ella creemos. Amén, iglesia. Hay una narrativa que me gustaría que tú estudiaras y que te la dejo de tarea. En 2 de Crónicas 20, 17 al 29. Y esa narrativa, iglesia, te habla de las instrucciones de Dios durante la guerra. Porque tú sabes que Dios siempre tiene instrucciones antes de la guerra, antes que te venga el conflicto, te dice qué tienes que hacer. Durante el conflicto y la guerra, qué tienes que hacer. Y después del conflicto, qué tienes que hacer. Y ojalá y te leas este versículo porque te va a encantar esta porción. 2 de Crónicas 20, o segundo libro de Crónicas. Rubén Chapa siempre me regaña con este. Yo siempre digo segunda, ¿no? Y es segundo libro de Crónicas, 20, 17 al 29. Anótenlo, hermanos, léanlo. Yo creo que va a ser algo muy bonito que después de recibir este sermón, mañana o al rato te pongas a estudiarlo y veas que hay un Dios que nunca te va a llevar a la pasividad. Nunca te va a decir, no te preocupes, hijito. Es como un papá, ¿verdad? No es como, la maestra te sacó 6, no te preocupes, hijo. Tú no te alteres, yo ahorita voy y resuelvo el asunto. O hijito, no tienes ni para la renta, no te alteres, yo ahorita veo qué hago. Pues cuando haces eso, parecerías el papá buena onda, pero ¿qué estás haciendo? ¿Estás trayendo bendición a tus hijos? No. El otro día vi un video y me gustó de unos chinos ahí. El niñito estaba jugando en la silla, se cae el niño y la mamá luego va como a recogerlo y el papá le dice, no, déjalo que se levante, que sufra el golpe, que entienda lo que pasa y cómo puede resolverlo. Y la verdad se necesita eso, iglesia. Dios no es un Dios que te resuelve la vida y te dice, tú no te preocupes. Dios es un Dios que está contigo en el valle de sombra de muerte, que está contigo en las aguas y en el fuego. Ahí está, no te los evita, está ahí. Amén, iglesia. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Salvador, esta tarde queremos agradecerte mucho, Señor, por estos atributos hermosos, esta obra perfecta que tú ofreces al creyente. Tú salvas, tú iluminas y tú peleas por nosotros, Señor. Tú salvas y que nuestro corazón quede muy entendido, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser, Señor, sepa que es la salvación de verdad. Que de verdad reconozcamos el gran sacrificio que representó que tú estuvieras en la cruz. La gran obra que representa la salvación, que no solo se queda en la cruz. Tu bendita obra de salvación no solamente nos salva, sino que nos lleva al cambio de vida real, Señor. También te damos gracias por la iluminación que tenemos solo en ti. Tú eres lámpara, Señor. Tú iluminas la vida del hombre y cuando Cristo está, entonces hay luz en la vida del creyente. Gracias porque hoy aprendí que tú peleas por mí, que tú estás presente en mis batallas, cualquiera que sea. Cualquier batalla, Dios, ahí estás tú. Tú eres Jehová de los ejércitos y tú ganas batallas. Y ayúdanos, Señor Dios, porque sé que hay muchos que estamos batallando con muchas cosas. Hay hermanos batallando con su sexualidad. Hay jóvenes batallando, Señor Dios, con
con su corazón. Hay mujeres batallando con sus emociones. Todos estamos batallando de alguna manera, Señor, y creemos que si tú estás en esas batallas, va a haber una victoria segura. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén.